Vamos a presentar a nuestro primer invitado de este programa, Claudito. Es Marcelo Mena Muñoz. Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIGEMIN, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina, técnico químico laboratorista y trabajó como supervisor en Pascua Lama. Buen día, Marcelo. ¿Después de alguna dificultad? Bienvenido. Después de una cuestión de logística. Bueno, Suele pasar. seguro. Sí. ¿Cómo estamos? Bien, bastante bien. ¿El gremio? Muy bien. ¿En campaña? En campaña, con muchos proyectos y con los días cortos, las semanas cortas, los meses cortos. Es increíble, pero pasa. ¿Cómo es el proceso electoral en ASIGEMIN? Bueno, el proceso electoral nuestro tiene una forma que difiere obviamente de lo que es un proceso electoral tradicional, porque obviamente no tenemos la estructura como un correo central, ni la logística de un país y una provincia, para hacer todo en un solo día. Aparte no tiene justificación. Como nosotros tenemos varios yacimientos mineros y en cada yacimiento minero tiene distintas guardias, el proceso electoral arranca este lunes y termina el sábado, o sea, del 17 al 22. Lo que es la Comisión Directiva Nacional, Comisión Revisora de Cuentas, congresales y las delegaciones regionales centro, que es todo Cuyo, centro del país, y el sur, que es toda la Patagonia. ¿Cuántas listas hay? Es una sola lista, lista sola. única, que es la lista azul. Nosotros arrancamos con todo el proceso electoral con la asamblea extraordinaria, con todo el proceso de llamado. En los cuerpos delegados sí hubieron distintos candidatos, porque de octubre hasta la semana pasada hicimos las elecciones de delegados por cada uno de los yacimientos en distintos lugares. Ahí sí hubieron distintos compañeros que se presentaron. Obviamente ganan los más votados y ya hicimos todo el proceso de elección de lo que es delegado. Ahora queda el proceso de elección nacional. ¿La comisión local de San Juan también está en juego? La delegación regional también está Humberto Coria, que es el director regional que trabaja en Veladero, trabajador de Veladero, y Oscar Romillo, que es de la delegación regional sur, que es un trabajador de Cerro Vanguardia. ¿Por qué la reelección? ¿Por qué acompañarlos? ¿Qué quedó pendiente? Bueno, antes de, mejor dicho, ni bien terminamos la asamblea extraordinaria, que es el llamado a las elecciones, una de las cosas que estoy hablando con los compañeros es esto. Independientemente de las listas que se pueden llegar a presentar, que bueno, nos presentamos nosotros, tenemos que empezar a generar cambios generacionales, cuadros, más allá de que quedan cosas pendientes, más allá de las ganas de uno. Yo quiero tener la intención de empezar a generar compañeros con relevo, formados, que sigan la línea del sindicato, que sigan este esquema que nosotros venimos construyendo, porque es necesario y es sano, obviamente, que esto sea así. Me gusta, obviamente, lo que hago, sindicalismo, la construcción, el sindicato, me gusta la política. Lo que no quiero hacer es dos cosas a la vez, o sea, estar en la misa y en la plaza a la vez. No. A nosotros nos puede gustar varias cosas, pero siempre hay que tratar de dedicarle el mejor tiempo posible y la calidad de tiempo para no estar en todos lados a la vez y no hacer nada. Eso no quiero generar eso. Bien. Bueno, entonces quiere decir que por ahora seguimos como estamos, pero estamos pensando en que en un tiempo acotado las cosas van a cambiar. Exactamente. Por eso es necesario también generar este relevo de cuadro. Yo creo que todos los sindicatos lo tienen que hacer, sobre todo que somos conscientes, y eso es me hago cargo indirectamente de que hay secretarios generales que están hace 40 años adelante de los sindicatos. Eso no sirve, porque sin desmerecer la capacidad de esos compañeros, no es lo mismo el contexto histórico de los 80, 70, cuando estuvieron, que están, a lo que es el siglo XXI, al 2025. Entonces, es muy importante estar. Y muy saludable. Y muy saludable. Quédese el compañero, quédese dentro de la estructura, puede ser un vocal, puede estar dentro de la parte de acción social, persona de consulta. Persona de consulta, porque es importante, obviamente, la experiencia. Claro. Pero la dinámica de la construcción
tanto en la política, en el sindicalismo, en una unión vecinal, en un club, donde sea, no es que la juventud puede más, porque tenés que tener experiencia para poder dirigir y avanzar y hacer las cosas. Pero a veces esa dinámica de poder estar todos los días, ir, venir, prestar atención, escuchar, y tenés que estar en la mitad de esto, entre la juventud y la experiencia. La juventud que te motoriza y la experiencia que te dice, pará, Claro. es por acá. Claro. Eso es importante. Por ejemplo, está en el debate de la reforma laboral en pleno auge. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el gremio, Marcelo? Bueno, la reforma laboral tenemos un esquema en donde la particularidad de la actividad minera nuestra es muy especial. Exactamente. Inclusive nosotros tenemos un convenio colectivo especial con regímenes laborales especiales, con jornadas especiales, algunas cosas que le hemos venido tratando de ayornar. Está claro que esta reforma laboral es un esquema a como si viene históricamente trabajando con la UOCRA, porque tiene una particularidad. La problemática acá está es que ni nosotros los mineros, ni los compañeros de la UOCRA es lo mismo que automotriz, que comercio, que servicio, que distintas ramas. Entonces, no podemos plantear un esquema tan abierto como la reforma laboral, inclusive en muchos de los casos, como sé, todavía no saben, porque ahora en diciembre vamos a tener la certeza, pero por lo menos lo que se trata es vislumbrar, quitando derechos para generar fuente laboral. Jamás en la historia de los últimos 100 años se ha generado puestos de trabajo quitando derechos. Eso no existe. Todo lo contrario. En Europa, bajando la jornada laboral, más producción, y la tendencia en el mundo es bajar justamente las horas laborales para generar más producción, más fuente de trabajo, y el incentivo está en otro lado, no en tratando de someter al trabajador. ¿Tiene que haber una reforma laboral? Yo creo que sí, pero tiene que estar discutida también por el sector laboral. Porque ¿quién genera la riqueza? Y esto es una discusión que va a ser histórica. Yo creo que la riqueza la generan los trabajadores. Si no, los empresarios no tuvieran trabajadores, sino ellos solos harían riqueza. También es cierto que el sector empresarial es importante. Bueno, nos centremos todos, trabajadores, todos los trabajadores, el sector empresarial y el Estado, el principal actor que siempre tiene que estar, que es el defensor del Estado, para poder allanar todo esto. Podemos generar los impactos necesarios para poder tener una reforma laboral del siglo XXI, por supuesto. Lo hagamos para todos, para que todo realmente se haga beneficiado. Inclusive cumpliendo algo que es histórico de nuestra Constitución, del artículo 14 bis, que el trabajador sea partícipe de las ganancias. Porque siempre te dicen, si ganamos, bueno, bien por el empresario, pero si perdemos, te comparto mis pérdidas. No, está bien, seamos socios en todo, en la riqueza y en la pobreza. Seamos un matrimonio. ¿Qué te dicen en el altar del matrimonio? La salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Y esto es así. Y así se lleva adelante una familia. ¿Negociaciones por la empresa? Bien. Bueno, hay cosas. Este martes vamos con Carla Costabile, que es nuestra secretaria adjunta, con Mariana Quiroga, que es una compañera trabajadora de Veladero, con Julieta Báez, que es una compañera trabajadora de Cerro Negro en Santa Cruz, a firmar lo que es un texto ordenado, pero sobre todo con la última acta, a firmar en CAEN en Buenos Aires. En CAEN. Que es algo muy importante para nosotros. Hemos logrado obtener 15 días más de licencia por paternidad, 30 días más de los 90 por licencia por embarazo, licencia por adopción, ya sea de un niño infante o un niño adolescente, y en esta adopción de adolescente poder hacer esa visita, porque yo no sabía, por una vez que estuvimos nosotros conversando el tema, cuando vas a adoptar un niño ya más adolescente, más grande, tenés que tener estas visitas periódicas para ver si hay justamente ese enlace con el psicólogo del niño. No es tan sencillo. Como un bebé, claro. Como un bebé. Y, bueno, licencia en el caso de que tengan una interrupción del embarazo, y licencia por violencia de género. Que en la industria en general, en algunas partes del Estado está, pero también esto que se genera ahora, pensar también en las compañeras, obviamente dar ese espacio, licencia por violencia de género. Eso no es una cuestión económicamente hablando
para el salario trabajador, pero sí una reivindicación, empezar a abrir el esquema para las compañeras. Por eso armamos la comisión paritaria, que somos los únicos que estamos respetando el 50 y 50, van la misma cantidad de compañeros a firmar que la misma cantidad de compañeras a firmar esto ante la Cámara. Y bueno, y con Veladero estamos avanzando justamente todo lo que son las paritarias acá en San Juan, y hemos cerrado varias las paritarias en Santa Cruz, y siempre avanzando en esto, en poder tener mejores convenios colectivos, el convenio colectivo el que va a venir. Yo sí defiendo que los convenios colectivos de trabajo se tienen que ir actualizando siempre, y más en esta época en donde todo tenemos siglo XXI, es muy dinámico. Entonces sí lo podemos hacer. Obviamente los derechos adquiridos, que es la ultraactividad, que por ahí la sociedad no lo conoce, la ultraactividad es conservar lo que vos ya has conseguido, porque hoy tenés la fuerza para hacerlo, o el contexto político para hacerlo, pero si dentro de 10 años esto cambia, bueno, puedes perder los derechos adquiridos que tiene el trabajador. Sí puedes mejorarlo o adecuarlo a la necesidad actual. Bueno, en ese sentido, siempre los convenios colectivos tenemos que irlo ayornando con esto. Ahora tenemos que pensar en la inteligencia artificial, que es importante, las nuevas tecnologías, todo en beneficio de la salud del trabajador, todo en beneficio de la seguridad del trabajador, y sobre todo para generar más fuentes laborales. ¿Qué se puede hacer? No hay que tener miedo a la tecnología. Esto que nos van a reemplazar, que nos van a dejar de lado. No, señores, la humanidad va a seguir avanzando. La minería del siglo XXI necesita todo esto. Vamos a generar más fuentes laborales, vamos a ir muy bien, pero obviamente sin quitar derechos, sin quitar salario, escuchando a la comunidad. Justamente más temprano estuvimos hablando y llegamos a la conclusión, con una oreja en la actividad minera y con la otra en la comunidad. Tenemos que escuchar siempre a la comunidad. Si la comunidad nos dice, está bien, vamos para acá. Si nos dicen, pará, a ver, explícame, ¿cómo es esto? No, no estoy de acuerdo. Bueno, a ver, conversemos. Está bien, está muy bien. Ahí tiene que ver, Marcelo, que está relacionado con la siguiente pregunta, y vamos a hacer una breve introducción. El proyecto Hualilán quiere entrar en producción pronto en la planta de procesos de Casposo. Hualilán está en Uyún, Casposo está en Calingasta. Hay que llevar el material, la roca, supongo, no soy especialista en el tema, a Calingasta. ¿Cuál es la posición del gremio? Sé que ustedes han estado preocupados por este tema, porque está el tema del paso de los camiones, ¿por dónde tiene que pasar? Exactamente. Primero y principal, el mineral o la minería en sí no es ni de los uyuneros ni de los calingastinos, es de todos los sanjuaninos. Bien. Obviamente que las fuentes laborales y el proceso laboral tiene que estar distribuido entre Uyún y Calingasta. Para nuestro punto de vista, para ser más técnico, operaciones minas Uyún, proceso Calingasta. Bien. Con eso ya empezamos a determinar, los que estamos en minería entendemos perfectamente cómo dividir lo que es la paja del trigo. Ahora, el transporte mineral, que es fundamental, nosotros defendemos lo que es la postura de Calingasta. Dicen, esperen, somos un departamento netamente turístico, tenemos un solo puente, el que nos comunica la villa con el resto de San Juan. Si pasa algo, ¿qué pasa? ¿Por dónde salimos? Claro. ¿Cómo nos conectamos? Tenemos que ir por atrás, dar toda la vuelta, pasar de Calingasta a Tamberías, o algunos otros caminos que, como en el caso del Puente de los Pioneros, que es hechizo, que se va adecuando, depende de la época del año, cuando tienen justamente época de creciente, a veces tienen que derivar un poco para que no se rompa el puente. Bueno, ellos tienen todo un esquema que se han ido adecuando con todo esto. Por eso, por el camino puntudo es el ideal, porque no estás pegando la vuelta, no estás ocupando una ruta nacional, estás ocupando un camino que puede ser netamente minero, dejás una conectividad el día de mañana. Nosotros siempre dijimos, de Bellavista a Villanueva, esa traza de la ex ruta 40 bis tendría que existir siempre, porque conectás desde Iglesia hasta Uspallata, e inclusive si haces la 151, por debajo puedes conectar hasta Sarmiento. Claro. Toda esa infraestructura en la actividad minera lo tenemos que discutir. Y esto es fundamental. Y si Calingasta te dice, señores, no queremos que pase por medio de la villa, hay que respetarlo. Nosotros no podemos ir en contra de la comunidad. Ha habido una misión esta semana, técnicos del Ministerio de Minería, de Vialidad Provincial, repasando, revisando el camino del punto. Exactamente, yo entiendo que sí, que han ido a verificar este camino. Tengo entendido también de que desde Hualilán
también tienen justamente determinado no ir por Calingasta. Está el consenso generado para utilizar ese camino. Hay que darle un poco de refacción, mantenimiento general, la parte del puente que es justamente del río Castaño, que es el que está bajando, que ese puente se puede hacer lo mismo que en el puente de los Pioneros, o sea, un puente con tubular, estructura como corresponde, con mantenimiento y... Pero son obras urgentes, Marcelo, ¿no? Ya. No estamos hablando de 5 años más. Ya. Ya. Independientemente de que supuestamente van a ser 2 años que van a estar produciendo en la planta de Casposo y después ellos pasarían a producir internamente. Ajá. Pero nosotros siempre sabemos la actividad minera ¿Construiría que... su propia planta, Hualilán? Tengo entendido que sí. Yo también he entendido eso. Que ellos tendrían su propia planta. Pero en la minería, cuando vos empezás a activar, ustedes conocen perfectamente, también con la exploración, uy, mira, apareció un nuevo mineral, ahora puedo procesar el mío, me reactivé. Ojalá que eso sí sea, porque eso quiere decir que Casposo va a seguir funcionando, Hualilán también. Va a tener su planta. Va a tener su planta y es más trabajo para todos. Ojalá que los Azures también arranque pronto, ojalá que Vicuña también arranque pronto. Pachón, no vamos a hablar de ley de glaciares si quieren, estamos hasta la tarde si quieren hablando, pero es preocupante, es preocupante. El gobierno provincial, ahí aprovechamos si querés, lo ha planteado, ayer ha estado el gobernador Marcelo Rego en Mendoza. Con Santilli Sí, lo que no tenemos es tiempo. Ah, bien, bueno. Pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Podemos hacer hace falta. Los proyectos mineros para que se desarrollen de una vez por todas hay que darle un cierre a la ley de glaciares. Sí, tenemos que estar todos y sin ponernos colorados, pensemos iguales o distintos, eso no interesa, que le carga bien al gobernador, le caiga mal al gobernador, eso a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es por San Juan, vamos a construir por lo que nosotros representamos y una minería para los sanjuaninos y para los argentinos. Pero que no afecte al medio ambiente. Y que no afecte al medio ambiente. Seguro. Y que tampoco afecte a los derechos laborales. Está bien. También. Pero si es periglaciar, no se puede. Si es periglacial, si el inventario de glaciares que se tiene que hacer determina lo que corresponde, es como que si nosotros el día de mañana te dicen, che, vamos a explotar la Concagua, no. El mercedario tampoco. O sea, hay cuestiones que no podemos hacerlo. Bueno, eso tenemos que tener claro. Yo en eso coincido completamente. Bien. Y eso se hace con todos. Gracias, Marcelo, por venir. ¿Cómo se vota en San Juan? Cortito. La nuestra. Sí, la elección en el ACIGEMIN en San Juan. Tenemos el padrón. ¿A dónde se vota? Sí. En los yacimientos, en Vicuña, Veladero, Gualcamayo y en la sede nacional del sindicato. Bien, perfecto. A partir del lunes. A partir del lunes. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marcelo. Vamos a la pausa ya.